Yo no sé. Hola, mi nombre es Héctor Castro y los saludo desde aquí, desde Venezuela, donde escuchamos Encamíname Radio. Hola, Dios los bendiga. Soy Armando Cujilema de Ecuador y también escucho Encamíname Radio. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gilberto y desde México escucho Encamíname Radio. Hello, this is Andres Dominguez and I'm talking to you from Florida, United States, and hereby we are listening Encamíname Radio. Hola, soy Francisco de Argentina y también escucho Encamíname Radio. Hola, buenas tardes, soy Abdul y desde Marruecos escucho encadenamiradio.com. من مدينة بني ملال نستمع إلى راديو encadenamiradio.com. Hola, buenas, soy Edu desde Madrid, España y escucho encaminameradio.com. Todos ellos escuchan Encamíname Radio. Súmate y sintonízanos a través de la web www.encaminameradio.com. Una estación cristiana para estar en comunión con Dios. La palabra de Dios viva en encaminameradio.com. Bienvenidos a la sintonía de encaminameradio.com. Muy contentos de estar con ustedes en este día tan especial, conectados desde diferentes lugares del mundo, desde diferentes ciudades de Colombia. Muchas gracias por acompañarnos y sumarse a nuestra programación, y allí desde sus sitios de trabajo, desde sus hogares, desde el medio de transporte, desde donde se encuentren, pues estar unidos en un solo espíritu en esta preciosa enseñanza que el Señor nos trae en el día de hoy y que se titula Ángeles de Dios o descendencia pecaminosa. Estemos muy atentos. Recuerden que en la parte superior de nuestra página oficial está la Biblia online para que ustedes participen con nosotros de toda la lectura bíblica. En la parte inferior están también los chats habilitados para que ustedes dejen allí sus mensajes, nos escriban, para que usted también deje allí sus peticiones de oración, sus preguntas, inquietudes, saludos. Nosotros muy contentos también de participar con ustedes, de leerlos y de conocerlos. Recuerde que nos encontramos en redes sociales como Facebook, Twitter y en YouTube. Allí en YouTube ya tenemos bastante programación para que ustedes también a través de ese medio puedan escuchar todas las enseñanzas. Allí hay cultos online, prédicas, reflexiones. Y en Facebook y Twitter también encontrarán mucha información y por supuesto también muchos mensajes espirituales y edificantes para nuestra vida espiritual. Así que, habiendo dicho todo esto, los animo para que nos acompañen durante toda la sintonía de este culto online y que inviten a otros para que participen, compartan nuestros links, el de nuestra página oficial www.encaminameradio.com y el de otros sitios alternativos. De repente pueda que nuestro sitio oficial se caiga, pero ustedes pueden seguir en la señal de Encamíname Radio a través de sitios alternativos como Online Radio Box, Radio Colombia, o más adelante también ustedes pueden encontrar muchos de estos programas en YouTube. Síganos allí como Encamíname Radio y por favor suscríbanse, síganos y esos deditos arriba siempre en todas nuestras publicaciones para que de esta manera el Evangelio de Cristo sea conocido en muchas partes del mundo. Muy bien, ya está con nosotros conectado nuestro pastor Laurentino. Mi pastor, muy buenos días. Bienvenido a los micrófonos de encaminameradio.com y a este culto online. Adelante. Hermanita Juliet, muchísimas gracias por estar atenta para llevar este programa en directo en el día de hoy. Para toda esta audiencia que escucha su programa Encamíname Radio. Y nuestra intención es compartir con ustedes alguna de la enseñanza bíblica que es tan importante, pero es bastante diversa, es muy amplia en su criterio, y la teología del mundo ha ramificado los conceptos, y este concepto que voy a plantearle lo voy a dar con sustentamientos bíblicos, pero no les voy a dar precisamente una idea completa, sino les voy a dejar su propia opinión, con la finalidad de tomar que cada uno, de acuerdo a su espiritualidad, de acuerdo al propósito que el Señor tenga con cada uno de ustedes, mis queridos oyentes, pues un discernimiento adecuado
para no causar una polémica ni tampoco implantar doctrinas, porque este tema es supremamente amplio, es muy diverso y durante muchísimos años y durante algunos milenios, muchos de los teólogos no han estado de acuerdo con las diferentes posiciones y discernimientos que han sucedido a través de las épocas. Pero también es cierto que algunos han sustentado y otros no tanto, y siempre ha generado una gran idea con respecto a qué pasaba o qué pasaba en la época que se escribió el libro y a quiénes se refería y por qué estos conceptos a través de la historia y sus raíces que vienen del griego, del hebreo, qué quería decirnos y cuál era su cultura y qué era lo que en su época estos personajes pensaban acerca de las cosas que hoy vamos a plantear. Es un saludo muy cordial para toda la audiencia y al lugar donde esta preciosa onda lleva esta enseñanza bíblica para un pueblo que escucha, para un pueblo que desea aprender, para un pueblo que también tiene la oportunidad de tomar sus propios pensamientos. Aquí vamos a participar de la lectura. Me gustaría que la hermanita Julia Alejandra nos acompañara en la lectura precisamente del capítulo 6, del versículo del 1 al 7. Y ese versículo del 1 al 7 nos permitiría a nosotros tener en cuenta esta preciosa obra para poder plantear sobre este tema, y es en el capítulo 6 del libro de Génesis, para participar precisamente de esta lectura tan importante, y vamos a hablar sobre este tema y espero que toda la audiencia esté muy atenta y sea el Espíritu Santo guiándonos a todos para poder entender mucho mejor el mundo espiritual, que para muchos es complejo, es diverso y muchos también lo niegan por causa de su falta de fe y por su falta de experiencia de un acercamiento con su Creador. Así que adelante, hermanita Julia Alejandra, ayúdenos a compartir esta lectura en el capítulo 6 del libro de Génesis con versículos del 1 al 7. Amén, pastor. La Biblia que estoy leyendo es la versión Nueva Traducción Viviente. Génesis capítulo 6, versículos del 1 al 7. Luego los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas. Los hijos de Dios vieron a las hermosas mujeres y tomaron como esposas a todas las que quisieron. Entonces el Señor dijo: mi espíritu no tolerará a los humanos durante mucho tiempo, porque solo son carne mortal. En el futuro, la duración de la vida no pasará de 120 años. En esos días y durante algún tiempo después, vivían en la tierra gigantes nefilitas, pues siempre que los hijos de Dios tenían relaciones sexuales con las mujeres, ellas daban a luz hijos que luego se convirtieron en los héroes y en los famosos guerreros de la antigüedad. El Señor vio a la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Se le partió el corazón. Entonces el Señor dijo: borraré de la faz de la tierra a esta raza humana que he creado. Así es. Y destruiré a todo ser viviente, a todos los seres humanos, a los animales grandes, a los animales pequeños que corren por el suelo y aún a las aves del cielo. Lamentó haberlos creado, pero Noé encontró favor delante del Señor. Gracias, hermanita Juliet. Vemos es que esta versión nos da un concepto, cómo el escritor y el discernimiento emplaza sobre un hecho que nosotros vamos a ampliarlo, precisamente mirando la Biblia, y voy a permitirme también leer la versión 1960, que la Reina Valera, para que el pueblo que escucha pueda entender todo este tema, porque me parece muy importante para nuestra edificación. Dice que aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra,
y le nacieron hijas. Al principio de la creación, Dios permitió que el ser humano entrara a ser una sola carne y fortalecer una familia, crear una familia y a través de la familia comenzar a proyectar la existencia humana, pero ya con una raza caída, debido a la desobediencia que cometieron la primera moldura que Dios creó en el Edén. Y esta moldura fueron dos personajes muy importantes que se multiplicaron sobre la tierra, y hoy podemos decir que somos parte de esa multiplicación. Al tener en cuenta todo este tema, podemos entrar a comprender que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, narra la historia que cuando comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, esto me parece muy importante porque es cuando los hombres comenzaron a poblar la tierra y tuvieron hijas. Los hijos de Dios vieron que estas mujeres eran hermosas. Miren esta expresión que tiene la Biblia, pero sobre esta expresión vamos a trabajar y vamos a escudriñar un poco la Biblia, ustedes y yo, para darnos una idea qué es lo que el Señor nos quiere enseñar y por qué tanto tenemos que detenernos debido a la necesidad de entender a qué se refería Dios. También voy a aportarles, tengo un conocimiento espiritual, y ese conocimiento espiritual no es teórico, es práctico, lo he vivido, lo conozco, y esto también pues aporta algo, pero para no todos es entendible, ni tampoco quiero llevarles una doctrina de esta orden para que ustedes solamente escuchen lo que yo hablo, sino también lo disciernan, puedan conceptuar y comprender que es tan vasto este mundo espiritual que la Biblia habla sobre el tema, pero no nos amplía, porque bien dice la Escritura que no conserva la individualización de los versículos ni las historias de todos los hombres que están dando testimonio de la obra maravillosa de Dios a través de la inspiración divina, porque es tan complejo y tan amplio que las bibliotecas del mundo no alcanzarían a tener el archivo de toda esta cantidad de historia. Por lo tanto, lo que Dios ha hecho es condensar lo más importante y dejarnos a nosotros el discernimiento, porque esto sin el Espíritu Santo no sería algo que pudiéramos entenderlo, sino sería una lectura del común y algo difuso que nosotros no podríamos discernirlo sin la intervención maravillosa del Espíritu Santo. Este tema es muy apasionante y muy pocos lo tocan o lo toman o lo hablan porque temen a los riesgos. Yo pienso que es necesario porque todos tenemos la oportunidad de leerlo y cada uno puede tomar su propia conclusión. Pero el hecho de que lo leamos no significa que estemos centrados, porque aquí podemos clasificar a todos los oyentes, unos maduros, otros no tanto maduros, unos están empezando, unos maduros pero están leudados. Bueno, hay una variedad de personas, pero la idea no es entrar a controvertir con las ideas de los demás, sino es plantear conforme está escrito y buscar algunos versículos para darnos una idea y asimismo nosotros tomar nuestra propia opinión de acuerdo a lo que estamos hablando. En la época de la creación hubo un golpe certero y fue de la siguiente manera. Por eso voy a hablar un poco de los hetitas y de los cainitas. Estas dos culturas que se generaron en tiempos antiguos fueron temas muy importantes porque de ahí vino la descendencia de la raza humana sobre la tierra, pero en el mundo espiritual había una gran lucha entre el bien y el mal, y a través del libre albedrío que Dios concedió al hombre, le permitió tomar sus propias decisiones sin estar sujeto a Dios, porque Dios no nos sujetó a Él, sino nos dio libre albedrío y nos hizo personas dependientes únicamente de la fe. Para el que cree, todo le es posible, dice la Biblia. Y desde los tiempos inmemoriales,
la fe fue tomando un paso y de acuerdo a los textos bíblicos y las grandes hazañas de los hombres más prominentes que han sido un ejemplo para nosotros, ellos también tuvieron la oportunidad de tener muchísima fe y ganar muchas batallas, y también Dios los respaldó en grandes obras que nos da la capacidad de entendimiento de ver la omnipotencia de Dios y la omnisciencia de Dios. Por eso no podemos negarla y tenemos que avanzar. ¿Qué sucedió cuando el golpe certero del mal cayó sobre la descendencia del bien? En este mundo espiritual Dios lo permite porque es la libertad del hombre. La libertad del hombre no está sujeta a Dios, está sujeta a su propio criterio, pero eso está reglamentado. Dios escribió normas de ley, se las dio al pueblo, pero no los obliga. Solo les da a conocer las normas y cada uno de nosotros, de acuerdo a la fe, las practicamos y desde el principio así se ha desarrollado la historia. Cuando Adán y Eva tuvieron su primera familia, ¿qué sucedió? Que a través de la desobediencia se generó algo muy importante que voy a recordarlo para poder entrar en este tema y entenderlo un poco mejor, dando los conceptos y ustedes analizan lo que a bien les parece y de acuerdo al discernimiento que el Espíritu Santo les dé, ustedes tomarán sus propias conclusiones. Cuando Adán y Eva cayó en desobediencia, el ser humano fue creado bien, no tenía pecado, no tenía tendencia hacia el mal, no era algo pecaminoso que estaba en su carne, porque no había desobedecido, y Dios simplemente les dio a conocer la norma de la ley. Y al darle la norma de la ley, les dijo que podían disponer de todo lo que Él había creado, algo hermosísimo, algo extraordinario, que hoy lo disfrutamos el mundo entero en la tierra, sino que la devastación del hombre y el hombre en su condición pecaminosa siempre va a tratar de generar guerra y matar a la gente por causa del pecado que se generó a través de la desobediencia en el huerto del Edén. Cuando pasó este pecado, inmediatamente descubrieron su desnudez, descubrieron la parte sexual, Adán y Eva, y Dios les permitió que fueran una sola carne, pero por causa de la desobediencia ya se había generado una maldición generacional, que esa fue conquistada por Satanás, porque si nosotros tomamos al principio, Satanás encarnó a la serpiente, astuta, parece que nos habla la Biblia, que era un ser bastante hermoso, no era un reptil que se arrastraba según lo que podemos deducir de la Biblia, y era un ser que lo tomó y las características que vio Satanás que eran apropiadas, le dio la oportunidad de elegir y él quiso encarnar a la serpiente para cumplir su acto de tentar al ser humano. Porque para nosotros, con el discernimiento que el Señor nos da, pues no podíamos disfrutar de un Edén donde todo fruto de árbol daba lo necesario y cada animal y toda bestia que corría por el piso era una creación de Dios. Podíamos disfrutarlo, las corrientes de las aguas, la arborización, toda variedad de frutos, el cambio de los climas y todas estas cosas que el ser humano se estaba recibiendo completamente gratuito. No había hecho absolutamente nada por conseguirlo, ni tampoco había aportado nada para lograr merecerlo. Entonces, ¿qué hizo Dios? Lo sujetó a no a obediencia a Dios, sino al libre albedrío, y le permitió a Satanás que tuviera la oportunidad de tocar a este par de seres que estaban gozando de los privilegios tan maravillosos de tener todo sin haber trabajado en nada, a haber conseguido todo sin haber sudado absolutamente nada, solo gozar el privilegio de tener la vida y de mirar a su entorno todas las maravillas que Dios había creado. Dios le dijo, para que ustedes lo disfruten de una manera sana, solo lo pueden hacer si ustedes se someten a la obediencia, porque todo lo pueden tocar, todo lo pueden hacer, pero lo único que ustedes no pueden lograr es
comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Vamos a tomar estos principios bíblicos para recordar la historia y entrar a conocer qué fue lo que pasó más adelante y por qué, cuando la gran raza humana se multiplicó sobre la tierra, trajo y de dónde salió este mundo espiritual. Vamos a andar despacio porque este tema nos da para analizar con mucha profundidad algo que nosotros tenemos que discernir con el Espíritu Santo. Dice la Biblia que cuando pasó esto, sucedió una de las historias que fue la caída del hombre y se generó en el capítulo 3 del libro de Génesis. Hermanita Juliet, Alejandra, en el capítulo 3 del libro de Génesis, valdría la pena que pudiera contribuirnos con la lectura y enseñarnos qué nos dice estos versículos y tomarnos una idea para asimismo entender cómo fue la evolución del ser humano sobre la tierra, cuál fue la contaminación del pecado y cómo la multiplicación vino a traer consecuencias y ya tiene una injerencia en el mundo espiritual a través de la intervención que tiene Satanás a través de la serpiente. Vamos a tomarlo y con mucho cuidado vamos a escuchar y vamos a tomar la versión del Dios viviente y después es muy interesante que miramos estas versiones porque eso nos amplía un poco el tema y nos da la oportunidad de también profundizar en esa obra tan maravillosa que el Señor nos está permitiendo. Hermanita Juliet. Claro que sí, pastor. Capítulo 3 del libro de Génesis. El hombre y la mujer pecan. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo el fruto del árbol que está en medio del huerto del que no nos permite comer. Dios dijo: no deben comerlo ni siquiera tocarlo, si lo hacen morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. En ese momento se le abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre. ¿Dónde estás? El hombre contestó: te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo?, le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? El hombre contestó: la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo lo comí. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer: ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella, por eso comí. Entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente: por lo que has hecho, eres maldita más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Andarás sobre tu vientre arrastrándote por el polvo durante toda tu vida. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza, y tú le golpearás el talón. Fue luego a la mujer: haré más agudo el dolor de tu embarazo, y con dolor darás a luz, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Y el hombre le dijo: dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. Qué hermoso, y me encantó esa forma como lo expresa la palabra de Dios en esa versión viviente, que me parece
que amplía el tema, porque yo tengo la Reina Valera, que es extraordinariamente bella. Además, es muy adecuada en una lengua universal, y las raíces en sus definiciones de la Reina Valera son muy ceñidas a la veracidad de los sinónimos que trae la palabra, y su desarrollo es muy amplio para nosotros también darle una interpretación adecuada. Por eso en este vocablo que fue traducida la Reina Valera es mundialmente aceptada, pero también las otras versiones hablan sobre este tema que amplía más que todo los conceptos para poderlas entender un poco mejor, y también pues tomar en cuenta lo que está escrito, y de ahí depende el concepto que vamos a dar del capítulo 6 en adelante, del capítulo 6 del 1 al 7. Precisamente tomando en cuenta esta enseñanza bíblica, dice que pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho. Jehová, creador de los cielos y de la tierra, y no toma la obra, pero la misma Biblia también habla más adelante o más atrás cuando dice que hagamos la tierra, hagamos al hombre a semejanza. Hay un plural, y precisamente en el libro 1 del libro de San Juan, capítulo 1, versículo 1, dice que Dios era al principio de la creación y Dios era Dios. Quiere decir que desde el principio esta Trinidad existía, porque en el segundo versículo del capítulo 1 habla sobre el Espíritu Santo que se movía sobre la faz de las aguas. Esto es una realidad de un mundo espiritual que revela la Biblia al ser humano, y nosotros no podemos desconocerlo, porque algo que nosotros negamos es por lo que no lo vemos, pero es porque nuestra carne es tangible, nuestra carne puede ser tocada, puede también reaccionar, tiene obras en sí misma por caída del pecado, y tiene una inclinación hacia hacer lo incorrecto. Y precisamente una de las características que muestra la Biblia, y al comienzo de la historia del capítulo 3, que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Qué interesante en esta forma que Satanás toca a la mujer y le dice, te dijo que no comieras, y ella le da una respuesta. Hay un diálogo que me parece muy importante que nosotros nos detengamos a mirarlo y nos detengamos a discernirlo, porque ahí entendemos la astucia de cómo Satanás desde el principio comenzó a tener astucia para dominar al hombre sobre la tierra, porque desde la primera creación él comenzó a tener injerencia, porque él fue caído y tiene mucha experiencia, pero él también fue destituido del trono de Dios y le dio a la tierra como uno de sus actos para compartir y su poder, su reino, y también cumplir una función muy muy grande, donde el ser humano tiene que combatir contra los deseos de la carne, contra los deseos del mundo, atacado por el mundo espiritual que genera y tiene poder sobre la tierra, que es Satanás y sus demonios. Entonces, si tomamos esto muy en cuenta, tomemos el que la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, le dijo la mujer. O sea, podía comer de todo. Lo que nos enseña estos versículos es que Dios le advirtió. Dios no la sujetó a él y le dijo, usted va a tener que aceptarme lo que yo le diga o se muere. No, le dijo, estas son las condiciones, tiene derecho a tener la posibilidad de observar todo, y así se nos multiplicamos sobre la tierra, porque de las manos de Dios vino la creación, pero la multiplicación de los seres humanos también es la mano de Dios, porque creó un aparato tan maravillosamente completo que es la parte femenina y la parte masculina. Esta parte es extraordinariamente bella y también muy compleja, pero es capacitada para reproducir, es reproductora, es muy bella y creó una maquinaria interna absolutamente maravillosa, que solo un Dios con una mano tan prodigiosa, tan llena de poder y de gloria, podría
crear esto tan maravilloso que somos nosotros los seres humanos. Mundos independientes, y nos dio algo muy particular a cada uno, que nadie puede penetrar en nuestro pensamiento. Y es algo que es muy propio, es muy reservado, y solo Dios lo conoce y nos da armas a través de este precioso libro que estamos leyendo para entender mejor las capacidades del hombre, generando todo el poder que nos concede Dios a través de su preciosa obra y también la espiritualidad. Sigamos avanzando con esta enseñanza tan maravillosa. Y dice que la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Le advirtió. Eso es lo que siempre nos dice el Señor. Nos dice, no hagan esto, no hagan lo otro, porque eso les cuesta la vida, eso les cuesta la muerte. Pero hay gente que no cree y prefiere condenarse antes de tomar en cuenta el mandamiento de Dios, porque no teme, porque no tiene fe, porque nunca le creyó y porque tomó esto como una bonita lectura o tal vez una historia fantástica, pero no creyó en la verdadera obra tan hermosísima, tan poderosa de nuestro Creador. Esto es tan importante porque la serpiente tentó a Eva haciéndola dudar de la bondad de Dios. Ese fue el principio certero para decirle, de manera que Dios le dijo que no comiera eso. Bueno, pero entonces la obra de Dios no fue completa, porque si tú tienes derecho a todo, ¿por qué no te dejó esto? Eso le creó una inquietud, porque Dios permitió que el ser humano, todo lo que nosotros definamos, lo podemos definir precisamente a través de la obediencia, porque al principio Dios dio la ley y se la dio a ella, a Eva, pero ellos no la tuvieron en cuenta porque les pareció importante el tema que les propuso Satanás a través de la serpiente, y como este juego de palabras y la intervención satánica tuvo una injerencia en la caída de la raza humana. Lo que precisamente menciona estos versículos, mirando del 1 al 6, es que Dios era supremamente estricto en su determinación y también era un poco egoísta, porque si lo que había puesto al servicio del hombre no le permitía disfrutarlo, pero lo que Dios nunca le da las respuestas totales, porque Él conoce a quién no lo iba a revelar. Era para que no comiera el árbol del bien y del mal, porque ¿cómo sería? ¿Eterno haciendo maldad? Imagínate, seríamos nosotros si tuvo que acabar la raza, porque este capítulo 6, que más adelante leímos, es completamente raído de la tierra. ¿Por qué? Porque la tierra se llenó de violencia. Esa es la palabra de la palabra hebrea Hamas, que significa violencia, y de eso se cundió la tierra. Y esta palabra es de la raíz hebrea, y esta raíz hebrea significa Hamas, es una fuerza descomunal del hombre para tener el control sobre los demás seres, y de ahí que el Señor tuvo que raer a toda esa generación, porque fue una tierra que se llenó de violencia. Dios nos dio una posibilidad muy grande para poder nosotros vivirlo. Esto me parece muy importante que lo compartamos, porque descubrimos el mundo espiritual. Ese mundo espiritual que Dios revela al principio, que para muchos, por estar en carne, nunca nos detenemos a pensar, pero que es una realidad, porque Satanás vino, invisible, tomando a la serpiente, para lograr hablar por la boca de la serpiente y convencer a Eva sin que tuviera que verlo directamente Eva como un personaje que seguramente se hubiera aterrado, seguramente lo hubiera convencido por su amabilidad. No sé, hay muchas posibilidades que hubieran podido pasar, todo es hipotético, pero todas estas cosas se pudieron haber presentado. ¿Qué hizo el Señor? Permitió que tomara uno de los animales que más astutos y le habló a través de ellos, y sucedió que a través de esto, que tentó a Eva y hizo posible que pecara, y desde entonces, ¿qué es lo que hace Satanás? Se mantiene permanentemente ocupado tratando de conseguir que la gente peque. Incluso tentó también a Jesús.
Ahora ustedes comprenden, mis queridos oyentes, que ni el mismo creador de los cielos y de la tierra vino en carne para hacer un acto de presencia maravilloso y para resistir al diablo, porque le dijo, resistid al diablo y él huirá. Él tiene también sus momentos y eso está diseñado para, persiste, sí, pero también cuando nosotros lo resistimos, él no puede pasar los límites ni puede obligar a nadie, porque él está supeditado a Dios y nada de lo que pase en el mundo espiritual está fuera del control de nuestro Creador. Esta es una hermosa obra que podemos avanzar. Y dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino sabe Dios que el día que comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Lo que siempre sucede en el mundo secular, cuando Satanás interviene, él interviene de muchas maneras, con los derechos generacionales, con los derechos que la gente, como nosotros humanos, le otorgamos. Él trabaja y trabaja perfectamente en nuestra mente, dándonos dardos, mandándonos dardos continuos. Y nosotros pensamos que son pensamientos propios, que son pensamientos que vienen de parte nuestra, porque somos muy inteligentes, pero como nosotros no dependemos de Dios, sino dependemos de nuestros vanos razonamientos y de nuestras filosofías huecas y sutilezas de la vida, pues nosotros nos confundimos y creemos que lo que hacemos lo hacemos bien. Y sucede que estamos abriendo en su mundo espiritual destructivo, para el cual fue más adelante mostrado en esta caída del hombre, la reivindicación. Vamos a seguir adelante para poder entenderlo mejor, porque esto nos llevaría mucho tiempo y entonces no podríamos entrar al capítulo 6 del libro del mismo Génesis para entender esta obra de los ángeles y los seres humanos y los cainitas, porque de ahí en adelante después viene en el próximo capítulo el nacimiento de Caín y Abel, que fue lo que les mencioné en la historia pertinente de los cainitas y los hetitas. Cuando Abel cayó después por la muerte de su hermano Caín, los derechos generacionales se otorgó al ser humano, a Satanás se le otorgó el derecho de tomar el derecho generacional, porque a través de él se generó la caída del hombre. Dios se lo entregó para que él pudiera ejercer, porque si Dios no lo entrega, Satanás tampoco pudiera ejercerlo. Entonces estaría en desventaja, porque Dios sería omnipresente, omnipotente, omnisciente, todo lo sabe, todo lo puede, y Satanás quedaría en desventaja. ¿Qué hace Dios? Pues le da a Satanás los atributos, le da la garantía, le da los derechos generacionales, y Dios pelea con la fe todo lo que de ahí en adelante comienza a desarrollarse. Es una obra maravillosa de nuestro Creador. Alabado es el nombre glorioso de nuestro Dios. Así que seguimos adelante y vamos a mirar lo que aquí sucedió para recordar qué pasó con los cainitas y qué pasó con los hetitas. Como cayó más adelante en el capítulo 4, precisamente dice que Caín y Abel, y que Caín mató a Abel, que pienso que Satanás, de acuerdo a lo que nos relata la historia, dio un golpe certero y dijo, oh Dios, yo también soy sabio, porque yo le maté el bien, porque la descendencia del bien está representada en Abel, pero ¿cómo vamos realmente a tener un mundo donde el mal impera y Caín pues ganó los derechos generacionales de maldad y fueron depositados en su mente de acuerdo al trabajo que ejerció Satanás? Y desde luego el golpe certero mató a Abel. Comienza la destrucción sobre la tierra, precisamente a través de la desobediencia. Ese es un tema apasionante, hermosísimo, pero también lleva consigo muchísimo desastre. ¿Qué pasó? Que cuando comenzó, Satanás dijo, bueno, ya cumplí un golpe certero, dejé a Dios sin el bien, entonces yo tengo el poder sobre el mal, porque fue cuando Dios no le permitió a Caín que fuera muerto, sino lo señaló y le dijo que podía andar por la tierra como errante, y donde fuera él podía crear su propio clan, podía crear su propio lugar y de ahí pues generar su descendencia de los cainitas. Pero viene el golpe certero de Dios. El golpe certero de Dios es el tercer hijo que trae Adán y Eva, Set. Y viene la descendencia de los hetitas. De los hetitas vienen los grandes hombres, viene Noé, que es el que culmina, porque la tierra se llenó de violencia y todo el mundo perdió el horizonte, porque a través de los años
No se sabe porque la Biblia no menciona cuántos milenios ni cuántas centurias tuvo la tierra para que llegara a llenarse de violencia. No lo habla, pero parece que fue un tiempo indeterminado, pero fue suficiente para que la tierra se llenara de violencia. Esta tierra comenzó a generar mucha violencia y Dios miró a una familia en medio de tantas millares y cientos y millares de personas sobre la tierra. No había sino uno que adoraba a Dios, creía en Dios y esperó en Dios. Tremendo, ¿no? Siempre pasa igual. En la tierra todo el mundo, ama lo que el mundo ofrece, se deja guiar por los demonios y permite que la obra satánica impere, pero pocos y les cuesta esfuerzo porque nuestros pies están presurosos hacia el mal y poco el ser humano hace el bien. Pero en estos versículos más adelante dice el Señor que enseña y profetiza la reivindicación del hombre a pesar de la caída. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Respondiendo, oí la voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ay, Dios mío. Interesante la obra, cómo cambió. Hubo una metamorfosis en el ser humano. ¿Pero cuál fue la metamorfosis? Él estaba bien, estaba conectado con Dios, y no tenía pensamientos impuros, estaba dedicado a todo hacia el bien, pero en el momento que desobedeció, comenzó a darse cuenta que estaba desnudo y que sus partes íntimas no eran como antes las veía y como una parte del cuerpo común, sino que inmediatamente Dios tapó esa parte. Porque ya de ahí en adelante ya sabía Dios que eso se iba a ver un complique a través del hombre y la mujer, porque el sexo mal manejado trae consecuencias funestas. Y precisamente hoy, sobre la tierra, lamentablemente, se pervertió tanto la gente y está tan pervertida que las grandes conglomeraciones de hombres y mujeres están llevando principios que piden, haciendo huelgas, que lo legislen. Hace poco en Colombia salió el primer hombre que le declaran transensual con una T. Y el hombre muy contento. Yo no estoy criticándolo, yo no estoy diciendo que nadie entiende la vida, porque nadie conoce las razones de cada uno. Estoy hablando de un hecho que se ha generalizado en muchos países y a Colombia también le llegó transgrediendo las normas de Dios. Y precisamente ese hombre dice que muy feliz porque ya no tiene problemas de que le pregunten por qué, siendo una mujer, termina vistiéndose de hombre y creando una familia siendo mujer para poder sostener una familia como hombre. Es decir, hay una cantidad de perversión y de actos que por más de que la mujer trate de ser hombre, jamás le saldrá ni bigote ni tendrá barba en pecho, sino será siendo mujer físicamente, pero psicológicamente piensa como hombre por la caída del hombre, por la perversión del pecado, y termina invirtiendo los valores. Lo que Dios hizo bien a través del pecado se ha vuelto completamente una tergiversación de los valores morales, éticos, creados desde el principio, hombre y mujer. Entonces, ustedes podrán comprender esto. Esto es una realidad, y los cristianos auténticos, muchas iglesias tienen la desfortuna de aceptar este tipo como una modalidad que debemos aceptarla. Yo pienso que hay que aceptarla porque no podemos negarla. Lo que nosotros no podemos hacer es dejarnos guiar por ese tipo de cosas que la gente plantea, ni defendiendo sus derechos, sino llevarle la palabra, y cada uno es libre de tomar su decisión de acuerdo a la fe, porque todo en la vida hay que pelearlo, hay que ganarlo, porque somos una raza caída, pero para poder heredar el reino de los cielos necesitamos nacer de nuevo, necesitamos empezar una vida nueva. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús, porque más adelante es profetizado. Entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué has hecho? Y dijo a la mujer: la serpiente me engañó, Señor. Y Jehová Dios
dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre las bestias y entre los animales del campo, sobre tu pecho andarás, polvo comerás todos los días de tu vida. Y mire que la serpiente se volvió un ser espantoso. Entonces eso nos da a entender que la serpiente no era tan fea, no era tan impactante, y no era un reptil, porque cuando Dios, eso le pasó lo de Satanás. En el libro 28, versículo 20 del libro de Ezequiel, dice el Señor que cuando maldijo a Satanás, le dijo: espanto serás. Esa belleza, esa hermosura que fue vestido cuando estaba en el reino de los cielos y le servía a su Señor, él era un querubín adorable, era un querubín hermosísimo, era un querubín lleno de todas las piedras preciosas, no había llenado de sabiduría, paseaba por todo el Edén y le descubría todos los secretos para que después se convirtiera en un digno adversario. Porque ¿qué tal tener un pelele para enfrentarlo? Pues Dios no hace ese tipo de cosas. Él es suficientemente capacitado, justo, y hace las cosas bien, y le da también al mal su derecho por causa de la conquista, pero también tiene sus limitantes, tiene sus juicios y al final la condenación. Bueno, más adelante dice que Jehová Dios le dijo a la serpiente: pondré enemistad, aquí viene la profecía del Señor, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre la simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañar. En el carcañar. Entonces, o sea, en la parte detrás del talón, ahí le dará. Este es un acto simbólico, habla en parábola, habla metafóricamente, para señalar que sí le hacía daño, pero no lo iba a derrotar. Pero en cambio, Dios sí le haría un golpe certero. Esto es maravilloso, porque el versículo 15 se consolida que Satanás es nuestro enemigo. Es lo que nos habla ahí. Y desde el momento que Dios denuncia el hecho, dice que lo hará posible para hacer que sigamos su camino y su maldad y traer la muerte consigo, y tú le herirás en el carcañar. Esto se refiere a los constantes ataques de Satanás de derrotar a Cristo en la vida de la tierra. Y él ha tratado de venirse antes de tiempo. Hoy el mundo se debate en medio de muchísimas guerras. Estamos en los tiempos finales, pero no es el fin. Y cada vez que vemos ataque, la gente entra en temores. Mire, querida audiencia, es bueno temer, pero no temer del problema de la explosión y de la guerra. Es temer nuestra perdición si no estamos preparados delante de la presencia de nuestro Creador. Y en lugar de tener estas expresiones de pavor, más bien prepararnos adecuadamente para obedecer a nuestro Señor y lograr que cuando Él venga, así no venga ahorita, ya mañana, pero sí nos puede sorprender la muerte, y puede venir hoy, puede venir mañana, en una caída, en un accidente, en una explosión, en cualquier forma, y Dios nos visita y no estamos aptos y nos vamos en perdición. Y esta te herirá en la cabeza. Sucede que eso fue lo que hizo Dios cuando el Señor Jesucristo se enfrentó contra él, y fue cuando fue levantado de la muerte, porque dijo Satanás: yo lo maté, pero lo que nunca se imaginó era que él fuera a resucitar. Entonces, ¿qué dijo? Yo tengo el poder sobre la vida, tengo también el poder sobre la muerte, y la muerte ya no tiene aguijón sobre el poder de Dios. Por eso él resucitó. Por eso en una de sus apartes dice que: oh aguijón, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Y eso es una realidad, porque no pudo vencer al Señor Jesucristo, y desde luego que esto se hizo muy real. Esto fue algo muy total. Esto fue una guerra contundente que el Señor ganó en esa hermosa batalla que tuvo en el desierto con Satanás. ¡Ah, qué hermoso Jesucristo! Porque lo combatió, pero no con armas, no con soldados, sino con su Santo Espíritu lo venció. Y le dijo que él tenía que adorarlo, porque sí, Satanás tiene que adorarlo, porque él es el creador de todas las cosas, porque el mismo Señor Jesucristo da testimonio de que está desde el principio con el Padre, y con el Padre han sido creadores de todo lo que nosotros vemos. Entonces,
En cambio, el golpe que le daba Satanás en el carcañal no era mortal. Pero el que le daba asestado en la cabeza, sí, desde luego. ¿Por qué? Porque le venció y le quitó las llaves del paraíso y le quitó las llaves de la muerte. ¿Qué quiere decir? Satanás ya no puede matar porque sí. Solamente tiene que concederlo Dios para que eso sea posible. Y el Señor es el único, porque Satanás tiene que ir a la presencia de Dios. Y ya vemos que eso pasó con Job. Eso pasó de ahí en adelante para poder trabajar, porque Satanás, aunque tiene dominio y la gente se espanta y dice, uy no, pero Satanás, qué terrible, se asustan, pero no le tienen temor, que las trampas que él ofrece son permanentes, como sucedió en el Edén, y el ser humano tiene por enemigo al mundo y tiene las puertas al mundo, todo eso de los gays, de las lesbianas, de la inversión de los sexos, la perversión del sexo, la riqueza en forma ambiciosa, la codicia sobre los dineros, sobre todos los placeres carnales. Todo eso son obras satánicas. Pero la gente, pues, como no está atendiendo al llamado, pues se les olvida que están patinando y pueden caer, y esto les puede ocasionar una muerte. Por eso esto me parece muy apasionante, porque ahí fue profetizado el Señor Jesucristo, y más adelante, en unos años, en unas centurias, aparece el Señor Jesucristo, y ya después aparecen unos milenios que aún su obra sigue vigente y sigue permanente. Entonces, como ustedes podrán ver, más adelante se desarrolla los cainitas y los hetitas. Los hetitas comenzaron a crear en Set, el tercer hijo, que es el que hereda de nuevo el bien. Entonces, ¿qué venimos a descubrir? Descubrimos por la palabra del Señor que los derechos generacionales son reales. Volvió otra vez a caer el bien en el tercer hijo de Adán y Eva, que se llamó Sed, y de ahí vino la descendencia que Dios tenía escogido para cumplir sus propósitos, como el caso de Noé. Todo el mundo se perdió, todo el mundo fue arrasado por el diluvio, pero quedó en pie Noé y su familia, porque era de la línea de los hetitas, y ellos tendrían un desarrollo más adelante sobre toda la creación, y también vendrían más adelante cuando hubo la Torre de Babel y la descendencia comenzó a caminar por diferentes sectores, porque fueron esparcidos sobre la tierra. Entonces llevaron sus cultos, pero siempre Dios tenía algo escogido a través de los hetitas para poder llevar su gloria, para poder presentar su salvación y difundirla sobre la tierra, también para darle opción al ser humano, aún siendo nosotros perversos, sino para la muestra un botón. ¿Por qué digo para la muestra un botón? Porque yo soy uno de los beneficiados de esta obra sacrificial de Cristo, alabado sea el Señor, y si tú, hermanito, también lo aceptas, somos rescatados por esta maravillosa obra que el Señor gloriosamente participó. Pero ¿qué es lo que viene pasando? Entonces ya podemos avanzar un poquito al capítulo 6. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Ese mundo espiritual tan vasto, ese mundo espiritual tan complejo, comenzó la tierra a llenarse, pero de sus pies de continuo hacia el mal. ¿Por qué? Porque como Dios no lo sujetó a él, sino les dio libre albedrío, y a todos nos da libre albedrío. Por eso la condenación es una consecuencia de nuestro libre albedrío, no es el castigo de Dios. No. Que la ley determina lo que es pecado, sí, porque si no hubiera ley, pues no determina el pecado. Pero no es por Dios que nosotros nos está condenando. Nosotros nos condenamos por desobedientes. Porque Dios lo que busca entre un hombre y otro hombre, entre una familia y otra, es el respeto a los principios morales, a los principios de bien, a los principios éticos morales de toda la descendencia sobre la tierra, porque para eso es la ley. La ley no tiene otro fin que el de respetarnos unos a los otros. Pero lamentablemente, por causa del pecado, nosotros no respetamos, porque ahí viene la codicia. Si no, preguntémonos en Colombia, que es uno de los países que más exportan narcotráfico. ¿Por qué pensamos en eso? Porque la codicia al dinero
La codicia a los deseos de la carne son tan grandes que priman sobre los principios éticos morales y se violan. Y de ahí que se toman y se ajustician y se matan, y la tierra está llena de violencia, está llena de Hamas. O sea, la palabra hebrea llena de violencia. Y eso está sucediendo. Hace poco mostraba en Colombia un gran guerrillero, un hombre de principios de un narcotraficante y con muchísimo poder. Se fugó de la cárcel porque todo se compró con dinero y le dan los millones para lograr seguir organizando su gente, para seguir matando, para seguir robando. Y esa es una tendencia. Por eso las grandes celebridades del cine, del canto, van tras esos tipos, y esos son los que predican libertad, pero son cautivos de sus concupiscencias. Ellos hablan de tener libertad y de conseguir metas y de soñar. Sí, ellos sueñan con un mundo corrompido, un sueño completamente adverso a los principios de Dios, y ellos también, como todos nosotros y como yo, tenemos derecho al arrepentimiento por causa del Señor Jesucristo, porque cuando el Señor Jesucristo puso sus piecitos en tierra y comenzó su ministerio, había un hombre que se llamaba Juan el Bautista, y lo primero que dijo fue: el reino de Dios se ha acercado, y el Señor Jesucristo ratificó diciendo lo mismo, y fue que la única forma para llegar a la presencia de Dios es el arrepentimiento. Es una de las obras extraordinarias que el Señor ha creado para nosotros fortalecernos a través de la obra, para fortalecernos a través de la misericordia, para fortalecernos a través de esta obra tan importante como es el arrepentimiento a través del nacimiento de una nueva criatura. Alabado sea nuestro Dios. A los que nosotros, los que gozamos del privilegio y lo estamos peleando, como dijo Pablo, no es que lo haya logrado, pero continuamos en la meta. Yo creo que seguimos adelante peleando esta batalla. En medio de toda esta confusión, en medio de tanto pecado, tenemos que ser libertados. Tenemos que ser libertados del pecado. Dios nos está llamando con mucho celo, nos está llamando con mucho amor, nos está llamando con muchísima insistencia, y nos habla de una manera, porque miren ustedes lo importante que es Dios, porque ha dejado sobre la tierra su espíritu, lo ha derramado sobre toda criatura, no hace excepción de personas, está sobre toda carne, está el impío, está el pecador, está recibiendo sueños, revelaciones, están diciendo, hay gente que nunca ha pensado en Dios y dice, no, yo ya lo soñé y eso pasó. Eso no es simplemente porque el ser humano tiene derecho. No. ¿Sabe por qué es eso, mis queridos hermanos? ¿Sabe por qué? Por la misericordia y por el amor de nuestro Creador, que nos ha permitido, ¿verdad? Como la maldad sobre la tierra se multiplica, el Espíritu de Dios está también combatiendo para que la gente no se corrompa totalmente, y los que son suyos luchemos hasta el final y logremos esta reivindicación con nuestro Creador. Querida audiencia, seguimos hablando sobre el capítulo 6. Entraremos en materia y vamos a tomarlo, ya que hemos tenido la oportunidad de hacer un recorrido bíblico para entender ese mundo espiritual que ha sido tan difuso, ha sido tan abierto, pero tan incomprendido por nosotros los seres humanos por causa del pecado. Nos ha sucedido que están sucediendo muchas cosas en el mundo. Los gobiernos, Satanás tiene las manos sobre los gobiernos de izquierda, son el hombre, toma el poder, lo defiende con principios marxistas, leninistas, estalinistas, y pone su justicia y no le da oportunidad al hombre de tomar la fe ni de cambio, sino el hombre, de acuerdo a su bien, de acuerdo a su criterio, impone su norma, obliga a la gente y se llena más violencia. Y eso es lo que pasa. Esto es un terrible desastre y estamos caminando y no lo podemos negar porque lo estamos viviendo. Hoy vemos cómo los países entran en guerra, no lo podemos evitar. Estamos en la época de Noé, lamentablemente hay que aceptarlo. Estamos hablando sobre el capítulo 6, más adelante ese tema se habla, cómo la tierra estaba llena de violencia. Putin, el ruso, está avanzando sobre Ucrania, no le está importando los valores humanos, él quiere una expansión, quiere el estrecho, como el estrecho de Berín, que era para buscar la salida para su país, y el ansia de poder y toda esta condición antagónica son personas que no dependen de Dios, dependen de su criterio,
de sus principios filosóficos y tratan de imponerle en el mundo. Y lamentablemente hoy las universidades, los colegios, trabajan eso con gran acervo y desde luego la gente está contaminada y esos principios son aceptados y el mundo va en la debacle y la gente ni siquiera por aludida, porque no le importa solamente la tecnología. Lo que vemos al frente lo deseamos codiciosamente y nos desbandamos sin ninguna clase de temor hacia lo que el mundo ofrece, siendo nuestro peor enemigo la carne, el mundo, atizados completamente por el diablo. Ay, muy triste, mis queridos hermanos, pero tiene que ser así, porque lamentablemente la situación es compleja. Vamos a tomar la Biblia para recordar este tema de los hetitas, el tema de los cainitas. Los cainitas siempre, históricamente, se identificaron porque eran hombres de gran estatura. Cuando están en el desierto, esa descendencia eran hijos de Enoc, que eran hombres de extremada estatura, más de 3 metros de altos, entre esos el que se enfrenta directamente David con Goliat, es de esa raza. Pero aquí hay una controversia entre los teólogos y los que discernimos espiritualmente estas cosas, y bueno, quiero presentarles esas posibilidades y ustedes lo eligen. Tomando en cuenta lo que está escrito, dice que fue así. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, al ver los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Aquí hay muchas cosas que tengo que comentar, porque el mundo espiritual es tan amplio que dice que cuando los ángeles miran y una persona se convierte, hay una gran celebración en los cielos. Eso nos muestra que nosotros somos el espectáculo de los ángeles aquí, porque los ángeles ignoran lo que van a pasar porque ellos no son omniscientes, sino están presentes y no conocen lo que se va a desarrollar y si la persona se convierte o no se convierte, o si la persona cuando se convierte no va a continuar en la presencia de Dios, y eso les trae a ellos dificultades. A las personas que viven aquí en carne, y los ángeles lo están viendo desde sus ojos, porque eso Dios lo establece, eso Dios lo habla, Dios lo ratifica, y eso pues nos ayuda a entender que ese tipo de cosas en el mundo espiritual son amplias. Pero aquí viene un tema que dice la Biblia que los ángeles, ustedes busquen en la palabra, en los versículos, que son más poderosos en potencia y son más grandes en estatura. Y esto pues tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, porque dice la Biblia en estos versículos, y también pues le hablo de los cainitas y también les hablo de los hetitas, porque hay algunos versículos que nos ayudan a ilustrar sobre el tema y dicen precisamente, le voy a pedir a nuestra hermanita Julieta Alejandra que me ayude a buscar precisamente el libro de Job, capítulo 1, versículo 6. Y por favor lo lea, y también poder leer el 38:7 del mismo libro de Job. Porque ahí nos da una idea. Es decir, qué pasa con los hijos de Dios y cómo están calificados en la presentación de esta enseñanza tan maravillosa, una obra de literatura universal como la escrita por Job. Es lo más hermoso, son de los libros de sapiencia escritos con tal profundidad que esos diálogos que se prestan entre Job y los amigos son extraordinariamente bellos y tienen unos principios de una poesía extraordinaria, y esto nos enseña que verdad, tiene mucho que ver. Hermanita Juliet, entonces ayúdenos con estos versículos. Claro que sí, pastor. Dice así Job capítulo 1, versículo 6. Un día los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor, y el acusador Satanás vino con ellos. Y Job capítulo 38, versículo 7.
mientras las estrellas de la mañana cantaban a coro y todos los ángeles gritaban de alegría. Correcto. Entonces ahí podemos ver un paralelo entre la creación de Dios, los ángeles, pero también en el libro de... Me gustaría, hermanita Juliet, que me buscara en el libro El apóstol Judas y la segunda de Pedro, en el primer capítulo, cómo no reprenden a Satanás y que en el mundo espiritual se genera una cantidad de hechos que vale la pena recordarlos para poder tener bases bíblicas y también nosotros pues hablar sobre un tema para que ustedes opinen y ustedes tomarán su propio concepto acerca de lo que estamos hablando. Porque ahí habla claramente en el libro de Judas cómo Dios no permite que el mismo arcángel Gabriel, el arcángel, no Gabriel, sino el arcángel ¿qué? El arcángel que tiene tanto poder, que es uno de los arcángeles que muestra la Biblia, que más trabajan y que más poder tienen. Cuando el libro del profeta viene a traer el mensaje sobre los tiempos finales, pelean 21 días en el campo espiritual y solamente cuando aparece viene a darse cuenta sobre semejante obra tan tremendamente fuerte. Entonces, viene a cumplir esta obra tan importante que nos ayuda a entender mejor cómo en el mundo espiritual se tiene que pelear. Y estos son ángeles descomunales con un poder supremamente grande. Pero ellos también desobedecieron porque dice en su parte que hay ángeles que están en las prisiones eternas. Y eso pues no podemos negarlo porque todo tiene esta posibilidad. Y la posibilidad es la siguiente. El ser humano tiene la posibilidad, y en el satanismo se reviste de invisibilidad para que no lo vean, porque esos son escalas que Satanás entrega para que el ser humano pueda llegar a la invisibilidad. Pero también los ángeles se encarnan. Y pueden ver lo que le pasó con Abraham, lo que pasó con Lot, lo que sucedieron, todas las historias que son reales. Ellos vienen y se encarnan. Entonces, esas posibilidades existen y por esas bases podemos atrevernos a presentarlo delante de esta audiencia. Hermanita Juliet, ahora sí. Pastor, aquí en Judas, en el versículo 5 en adelante, aunque ustedes ya lo saben, quiero recordarles que el Señor, después que sacó de Egipto al pueblo de Israel, destruyó a todos los que no creyeron, y a los ángeles que no conservaron su debido puesto, sino que dejaron su propio hogar, Dios los retiene en prisiones de oscuridad y eternas para el gran día del juicio. Tremendo, hermanita Juliet, por favor vuelve otra vez y nos repite. Dice así el versículo 5 en adelante, aunque ustedes ya lo saben, quiero recordarles que el Señor, después que sacó de Egipto al pueblo de Israel, destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no conservaron su debido puesto, sino que dejaron su propio hogar, Dios los retiene en prisiones de oscuridad y eternas para el gran día del juicio. Lo mismo que esos ángeles, también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas que se entregaron a las inmoralidades sexuales y se dejaron llevar por vicios contra la naturaleza. Por eso sufrieron el castigo del fuego eterno y quedaron como advertencia para todos. ¡Ja! ¡Qué enseñanza tan maravillosa! Eso me permite hablar con ustedes, querida audiencia, sobre este tema. En el capítulo 6, hasta ahora la tierra se estaba multiplicando. Entonces, eso pasó años más posterior. ¿Qué viene a hacer? Que viene a notar que los ángeles que perdieron su dignidad fueron los que pudieron haber encarnado aquí en la tierra como gigantes y tomaron las mujeres y generaron su propia raza, porque según la historia también relata que ellos fueron los que trajeron la brujería, trajeron la hechicería y trajeron los conjuros. A través de todo eso fue que ellos fueron confinados precisamente en prisiones eternas. Continúe, hermanita Juliet, vuelva a leerlo, por favor, para que tengamos esto muy presente. Aunque ustedes ya lo saben, quiero recordarles que el Señor, después que sacó de Egipto al pueblo de Israel, destruyó a los que no creyeron,
y a los ángeles que no conservaron su debido puesto, sino que dejaron su propio hogar. Dios los retiene en prisiones de oscuridad eternas y para el gran día del juicio. Lo mismo que esos ángeles, también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas que se entregaron a las inmoralidades sexuales y se dejaron llevar por vicios contra la naturaleza. Por eso sufrieron el castigo del fuego eterno y quedaron como advertencia para todos. Ustedes recordarán que el Señor Jesucristo, cuando murió, no ascendió. ¿Qué nos cuenta la Biblia? Que descendió. ¿Y por qué? Pues al llevarles la reivindicación. No conocemos ese mundo, solo les dejo esa inquietud. Eso es para revelación del Espíritu Santo. Cuando nosotros leemos la Biblia sin la revelación del Espíritu Santo, no hay nada que hacer. Nos ahogamos. Tomaremos esto como un libro hermoso, con un contenido filosofal muy profundo, pero si no hay revelación del Espíritu Santo, perdemos completamente la visión del mundo espiritual que Dios revela en este precioso manual de vida. Esto me parece muy importante, mis hermanos, porque esto nos ayuda a comprender que es posible que los seres, hay los hetitas, porque esa es la diversidad de los conceptos que se presentan entre los hetitas, los cainitas, de una raza creída, pero también miramos otros versículos bíblicos que se refieren directamente a los ángeles. Vemos el libro de Job, también de los Salmos hablan sobre los ángeles, también hablan sobre estos seres celestiales, pero ellos también, en el mundo espiritual, eso pasa, y eso es un entendimiento que Dios nos da, porque el mundo secular, el mundo espiritual de Satanás, se ve uno en las películas de Harry Potter. Note que él va con una capa y de un momento a otro se invisibiliza. Eso no es un cuento, es una historia real. Es el satanismo de alto rango. Ese es el rango Z40. Hacen la conversión del hombre lobo y de todo eso. Eso es cierto, eso se logra. Porque esas son cosas que el hombre ha escalado, pero eso también tiene que ver mucho con la caída de los ángeles, porque los ángeles también, hay que notar esto, y ustedes saben perfectamente eso. Pero se lo voy a recordar bíblicamente. Cuando Satanás cayó, ¿por qué fue que cayó? Porque él no fue sometido a Dios. Él también fue confeccionado con libre albedrío. Entonces, ¿qué nos da a entender? Que los ángeles también tienen libre albedrío. No están sujetos a Dios. ¿Por qué se formó esa revolución en los cielos? Y que la tercera parte de los ángeles cayeron, porque no estaban sometidos a Dios. También estaban sometidos a libre albedrío. ¿Qué extraño hay de que muchos ángeles vengan y se revistan? Porque dice otra parte, la Biblia, y ustedes recordarán, que si hay otro, en las cartas paulinas, Pablo relata lo siguiente, y dice que si traen un evangelio diferente, así sean ángeles, oiga, sean ángeles, al que está escrito en la Biblia sea anatema. Entonces, ¿a qué conclusión nos lleva? Nos lleva a la conclusión de que es factible, de que estas cosas pasen, pero ustedes son los que pueden conceptuar al respecto. Porque les estoy dando a ustedes principios bíblicos para que ustedes escudriñen y encuentren, y tomando la misma Biblia, con respecto a lo que habla, pues no nos queda dudas, porque también pues habla sobre los hetitas, habla sobre los cainitas, y eso ha sido controversial teológicamente durante muchos años y aún por milenios, y desde luego que de acuerdo a la concepción histórica, pues ¿qué pasaba con ellos? Los hijos de Dios. ¿Qué pasaba con los hijos de Dios? Que algunos de los intérpretes, considerándose teólogos, se trataba de seres divinos o celestiales. ¿Y por qué? Porque miremos que Job 1.6, que acabamos de leerlo, se refiere a eso. También Job 2.1 refiere a lo mismo. El 38.7 se refiere a lo mismo. El Salmo 29.1 refiere a lo mismo. Léanlo ustedes, sosténgalo ahí, y el 89.7. Pero otros también piensan, oiga bien, que quiero compartir con ustedes estos temas, es porque otros piensan que son hijos de la línea piadosa de Set, o setitas, o de las familias gobernantes que
Están, hermanita Juliet, para darle una información a toda esta audiencia, en el Salmo 82, 6. En el Salmo 82, 6 es precisamente para dejarles a ustedes la idea, porque eso se ha debatido con años y no quiero que ustedes se sientan obligados a tomar una decisión por lo que les hablo, sino que ustedes toman estos principios y ustedes toman sus propias conclusiones. Salmo 82:6. Yo dije que ustedes son dioses y que todos son hijos del Altísimo. Exactamente, esto se refería a los gobernantes. Ustedes son dioses, ¿verdad? La interpretación toma en cuenta una creencia entre los pueblos de la región acerca de una raza de gigantes que había nacido antinaturalmente. Eso tiene mucho que ver con ángeles o con descendientes caínitas. Ustedes analicen. Yo les doy los citas bíblicos y ustedes tomen sus propias opiniones. Y aunque el relato bíblico tiene demasiados temas velados, no podemos ampliar para sustentar lo que no está escrito, pero sí podemos discernir de los principios bíblicos, de los versículos que nos da, de que muchas hipótesis se pueden generar a través de esto, y por eso muchos de los estudiosos, de los eruditos, entre ellos hay diversidad de criterios. Yo también entro, no soy erudito, no soy nada, soy solamente una persona que predico la palabra, la estudio, pero también tengo mis conceptos que me da precisamente la Biblia. Y por eso la comparto con esta maravillosa audiencia que escucha su programa Encamíname Radio. Y más adelante, que esta afirmación es una de las más incontables expresiones y expansiones del pecado en el mundo y la corrupción creciente del género humano, que es lo que estamos revelando aquí. No solamente del mundo secular, sino del mundo espiritual, porque tenemos enseñanzas bíblicas que lo sustenta Pedro, lo sustenta Judas, el apóstol, y también muchos versículos de la Biblia hablan sobre la caída y también el encarne de ángeles cuando van a buscar la presencia de Dios. Y para la muestra, el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo era Dios, era ángel, el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, todo atina. Entonces, ¿qué extraño es eso? Me parece que no hay extrañeza. Y Dios se encarnó siendo hombre, y era Dios, era ángel, porque los ángeles son intangibles. Entonces, es para pensarlo. Precisamente este capítulo 6 es supremamente amplio y tiene muchísima espiritualidad. Vale la pena pensar y meditar sobre lo que estamos hablando. Dice también: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Pero más atrás dice: y todos los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres. ¿Por qué les estoy hablando que somos un espectáculo? Escúchame bien, audiencia maravillosa. Los ángeles no tienen sexo. Bien. Eso dice el Señor, y si así lo creemos, y así nosotros lo aceptamos. Pero cuando vienen hechos carne, sí tienen sexo. Entonces, ¿por qué dice la Biblia que si tienen otro evangelio, así sean ángeles que lo prediquen, sea anatema? Porque ellos se encarnan y tienen esa posibilidad. Y aquí habla claramente sobre las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres. Ahora les voy a dar pues otra tendencia que nos concede la Biblia, y es: los ángeles miran desde arriba cuando hay una conversión, pero también ellos dirán: uy, ¿estos qué sentirán cuando están revestidos de carne? Porque hacen el acto sexual y ellos no sienten lo mismo.
pero eso les atrae la curiosidad. Es como los que estamos aquí en la tierra, porque hay tanto satánico que escudriña el mundo espiritual porque entran en la curiosidad, y el diablo se aprovecha de eso para llevarlos, y entre más derechos vaya ganando el diablo sobre estas personas que ejercen el satanismo, muy pocas salidas tienen, porque más derechos recaudan a favor del diablo, y el diablo tiene que ir a la presencia de Dios, y el Señor se lo concede porque Él es justo y sabe que Satanás trabajó mucho con la destrucción para poder tener, por eso los pone a asesinar, los pone a invertir los valores, tienen que ser bisexuales, las mujeres tienen que ser lesbianas, tienen que ser bisexuales también, porque ese es el tema de Satanás, y los trae. Por eso todo este mundo gubernamental que trae la posibilidad de los gobiernos y la aceptación, hay mucha gente metida ahí que acepta. Yo no diría que son leguleyos, más bien son personas versadas, pero que están revestidas de satanismo y están en los gobiernos camuflados. Y ellos trabajan ahí y legislan y toman leyes para abrirle campo aún. Le están abriendo campo al famoso inicuo, que no sabemos, pero está cerca de aparecer en la palestra pública, y ahí vendrá, porque el satanismo lo sabe. Eso lo sabe. Y muchos que tienen el poder, los que tienen el dinero, los que ofrecen los productos al diablo para que vendan, los perfumes, las modas, las empresas comestibles, toda la clase de riqueza que hay en el mundo es ofrecida al diablo para multiplicarse. Eso es tremendo. Entonces, ¿cuál es la situación que podemos hablar? Que el mundo espiritual es tan amplio, y no es extraño que, así como el ser humano, usted mira lo de Harry Potter, ahí ven las escobas caminando. ¡Ay, no, qué cosa tan fantástica! No, es una realidad, eso hacen. En el mundo espiritual, las personas que escalan el satanismo vuelan y tienen escobas, y eso es parte de su crecimiento espiritual para el diablo. El diablo vino a robar, a matar y a destruir, pero Dios, en Cristo Jesús, hizo un acto de amor sin precedentes, ofreció su vida, dejó que lo escarnecieran, dejaran que le mesaban la barba, le arrancaban a pedazos su barbita, le latigaron, le traspasaron, lo escupieron, toda clase de vejámenes por causa del pecado nuestro que llevó a Isaías 53. Ustedes lo pueden leer, es tan hermosa esa descripción de que todo ese pecado iba sobre sus lomos para que por su divina llaga fuéramos nosotros curados. Eso es espléndidamente hermoso. Solo un Dios lleno de amor, un Dios lleno de misericordia, hace un acto tan sublime, un acto tan hermoso, un acto de amor sin precedentes. No es el de tener carro y casi beca, no, es el de ofrecer su propia vida por causa de un pueblo que ni siquiera lo volteó a mirar, un pueblo que ni siquiera le rinde temor ni tributo, pero sin embargo, él hace un acto de amor y ofrece su vida para la reivindicación de muchos, entre esos tú y también yo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces mire lo que sucede aquí. Dice que cogieron entre todas, y dice que todos los hombres eran hermosas mujeres, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, claro, y dijeron, no, esta está buena, esta otra está buena, y ya cuando llega a tomar el revestimiento de carne, pues pueden practicar el sexo y van a sentir lo mismo, porque la carne está diseñada. Por eso el Señor dijo desde el principio que la carne no se sujeta a Dios y que ésta está sentenciada a morir. Dijo, en polvo eres y en polvo te convertirás. ¿Por qué? Porque la carne no está sujeta a Dios. Y al no estar sujeta a Dios, pues hay una razón muy grande que nos está trayendo el Señor, y es la razón de ver cómo la carne tiene sus propias apetencias. Miren ustedes Gálatas, y ustedes entenderán que capítulo 20 en adelante habla sobre las obras de la carne. Eso es lo que la carne piensa. Y tú miras el capítulo 1 del libro de los Romanos y miras la culpabilidad del hombre y cómo cae toda esa cantidad de pecado que está en la carne. ¿Por qué la carne no se sujeta a Dios? Ahora comprendemos. Ahora, si el revestimiento de un mundo espiritual llega sobre la tierra y precisamente un ángel se viste de carne, pues tiene los deseos de carne, entonces ¿qué hizo? Fornicó con las hijas de los humanos. Crearon seres gigantotes, porque ellos son de poder y de gloria. Dice la Biblia que entre la caída del hombre
Y entre la dinastía de Noé hubieron hombres como Nimrod. Nimrod fue de fuerza descomunal, pero ¿por qué tenía eso? Ahora, la pregunta es ¿por qué? Si Dios acabó la violencia. No. Es que Dios permitió seguir la generación humana a través de la maldición que traían los hijos de Noé. Recuerdan ustedes que eso se generó al principio, y cuando se generó esa enseñanza tan maravillosa que nos da la Biblia, no nos oculta nada. Hubo entre ellos controversia, los mismos, porque ellos actuaron mal y se rieron de su padre cuando lo encontraron desnudo, precisamente porque venían contaminados. Que Dios los separó porque venía de los hetitas para un plan maravilloso, pero no quería decir que fue por santos que los eligió. No, es seres humanos, y ahí se dividieron en las tribus sobre la tierra. Notarán ustedes que de ahí vino Nimrod, que es uno de los que se multiplicó, que venía de esa raza de gigantes. Vaya a saber de los ángeles caídos que vienen aquí del capítulo 6 en adelante, los genes de los derechos generacionales. Recuerden que Deuteronomio habla contundente sobre los derechos generacionales. La maldición alcanzarán a los hijos de los hijos, de los hijos de los hijos, y de los hijos de los hijos, y de los hijos de los hijos, de la primera a la cuarta y de la quinta a la 10ª generación. Esto es una realidad. Si bíblicamente nosotros lo tomamos, pues lo entendemos y sabemos que si una doctrina que hay en las iglesias actualmente no presentan una doctrina sana, donde verdaderamente nos lleven al cambio, que nos lleven a presentar un Cristo absolutamente real, que Él murió por causa de nuestra renovación, no porque Él llevara a cargo nuestros pecados y nosotros nos echáramos a dormir y seguir pecando. Esa es una doctrina falsa, demoníaca, y no es real. La verdadera doctrina es que Cristo murió por los pecados de todos y nosotros tenemos que morir al pecado individual de cada persona. Eso es lo que el Señor Jesucristo hizo. Porque en el momento que la obra de Dios, cuando se pecó en el paraíso, Jehová de los ejércitos, ¿qué hizo? Fácil, volteó la espalda hasta la reivindicación, pero la misericordia de Él, ¿qué fue lo que hizo? Fácil. ¿Qué fue lo que hizo? Fácil. Alabado sea el Señor. Nos dio la posibilidad de renacer de nuevo para tener acceso al reino de los cielos, y por eso fue que Jesucristo, ustedes miran los hebreos, traspasó a través de su muerte para lograr que su expiación de sangre y de carne llegara a la presencia del Padre. Se abrió el mundo de la salvación a través de Jesucristo hecho hombre. Alabado el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Me detengo en eso, mis hermanos, porque la maldad, hasta los ángeles se corrompieron. Y si ustedes lo dudan, miren lo que dice Ezequiel capítulo 28 y miren lo que dice Isaías capítulo 14. ¿Quién es el diablo? ¿Qué fue lo que hizo el diablo? ¿Y cómo se rebeló contra Dios? Así de fácil. Aquí no hay explicación, no hay argumentos. Simplemente ese es el diablo. Y Dios lo desechó porque vino y aquí se encarnó. ¿Qué hace Satanás en los capítulos? Él tiene esposas, pero ¿cómo podría tener esposas si es espíritu? No, él viene y se encarna. Viene y le hace el sexo, las maltrata y las mujeres son felices. Y aquí tienen mujeres reproductoras, que son las que se encargan de reproducir los hijos satánicos, que son los hombres de ciencia, hombres brillantes, y los tienen en lugares reservados para contaminar el mundo y para traerles nuevas expectativas. Porque la ciencia en mucha parte la tiene cogida el diablo. Pero Dios se aprovecha de eso para bien de la humanidad. Y nos ofrece también garantías para que esta ciencia también nos ayude y también nos alcance. Hay un mundo tan diverso, tan complejo, que nosotros no nos podríamos describirlo en estas pequeñas palabras, en estas conversaciones que tenemos tan cercanas, pero con tan poco tiempo. Porque una sola palabra, si vamos aquí en el capítulo 6 y sin embargo hay dudas, ¿cuánto más pudiéramos nosotros lograr si nosotros seguimos avanzando? Mucho más dudas, pero alabado sea el Espíritu Santo, que es el único que nos enseña, que nos instruye y que nos enseña legítimamente la verdad. Por eso el Espíritu Santo, si no está en nosotros, no hay nada.
porque el Espíritu Santo es el único que nos ayuda. Vamos a continuar para tomar en cuenta. Entonces dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, pero vivirá 120 años. Aquí viene uno de los hechos que es la preparación para el diluvio. Y la preparación del diluvio es porque la gente, como recordarán ustedes, la genealogía de los hombres fueron entre 800, 900, 700 años, y si un ser humano, no más con 60 años, porque el promedio de vida hoy a nivel mundial, según las estadísticas, es de 60 años, a pesar de tener 120, y la longevidad de muchos es hasta los 120, pero son muy contados. Entonces, por ejemplo, mi madre murió de 96 años. Nosotros tenemos que tomar en cuenta que la longevidad es algo que solo depende de Dios, porque hay una parte, no me acuerdo qué parte, pero ustedes la encontrarán, dice que no nos preocupemos por los años de la gente, porque eso es solo incumbencia de Dios. Nadie sabe por qué vive uno más que otro, pero el Señor sabe por qué. Pero eso no es incumbencia nuestra, porque todo el secreto Dios nos lo revela, pero no todo es dado a conocer, porque el mismo Señor ni siquiera nos da a conocer cuándo vendrá. Él dice que solamente el Padre lo sabe, ni el mismo Jesucristo, ni los ángeles saben. Hay cosas que solamente son de reserva suya y alabado por Él, porque siendo una persona tan justa, tan amorosa, solamente podemos confiar en Él. De ahí depende ese versículo tan hermoso que dice que yo no juro por otro, sino por mí mismo. ¿Y cuál es la razón? Porque ¿quién podría llevar a cabo la justicia si no es solamente Él que tiene el poder, que tiene la gloria y que tiene la capacidad de cumplirlo? Alabado sea el nombre de nuestro Redentor. ¿Que exige? Sí, porque Él nunca tendrá al justo por injusto, claro, ni al justo por injusto, ni el justo por injusto. Siempre le da a cada uno su medida, le da pago cada uno de acuerdo a sus obras, y esa es la justicia de Dios. Por eso podemos estar seguros con Él, y aquí es cuando se retrata en la Biblia la enseñanza viva, cuando dice que solo 120 años, porque si el hombre logró generar tanta violencia y tanta perversidad, porque la misma Biblia en el libro de Judas dice que después de que el pueblo estuvo por el desierto, el Señor trajo a los ángeles y los juzgó, y están en prisiones eternas. Si ellos trajeron la brujería, trajeron la hechicería, trajeron los conjuros, trajeron todo eso que se practicó en los tiempos inmemoriales, y Dios tenía que castigarlos porque ellos también fueron dados con libre albedrío. Entonces Dios no sujetó nada a Él, sino lo dejó con su libre albedrío. Note que la misma naturaleza no está sujeta a Él, le dio un movimiento donde la misma naturaleza se sustenta a sí misma. Note, el recaudo de los ríos van al mar y el mar no se desborda, y recibe toda la cantidad de agua que venga, así llueva y llueva y llueva y llueva, y la mar no se sacia. Entonces no está sujeta a Él, pero sí le dio el andamiaje donde puede soportar su propia vida. Eso es muy importante tomarlo en cuenta y reconocer la grandeza de nuestro Creador. Seguimos adelante porque dijimos que íbamos a hablar sobre este tema, pero también dice que todo esto se contiene en los aspectos oscuros que tiene la Biblia, y se afirma, porque si nosotros miramos la primera de Pedro, hermanita Juliet, Alejandra, vamos a tomar un versículo para que miremos cómo está este mundo de perdido. Vamos a tomar la primera de Pedro, capítulo 3, 3:20. Primera de Pedro 3:20. Dice así la palabra del Señor, capítulo 3 de primera de Pedro, versículo 20. Estos habían sido desobedientes en tiempos antiguos, en los días de Noé, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía la barca en la que algunas personas, 8 en total, fueron salvadas por medio del agua. Muy bien. Esto es, de acuerdo a la tradición judía, tiene que ver mucho con lo que hablaba hermanita Juliet. Recordemos lo que dice Génesis capítulo 6 del 1 al 4. Volvámoslo a leer. El libro
de Génesis capítulo 6 del 1 al 4. Volvámoslo a leer para darnos una idea, porque aquí habla claramente sobre algo que vale y vamos a enfatizarlo. Dice así la palabra del Señor. La maldad de los hombres. Cuando los hombres comenzaron a poblar la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Dios vieron que estas mujeres eran hermosas. Entonces escogieron entre todas ellas y se casaron con las que quisieron. Pero el Señor dijo: no voy a dejar que el hombre viva por siempre, porque él no es más que carne, así que vivirá solamente 120 años. Los gigantes aparecieron en la tierra cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres para tener hijos con ellas, y también después. Ellos fueron los famosos héroes de los tiempos antiguos. Ajá. Interesante, ¿no? Entonces ahí tiene mucho que ver la historia de la Torre de Babel con Nimrod. Y viene completamente la población de la tierra, y fue cuando se esparcieron por Asia, por Europa, por África, que llegaron hasta abajo y comenzaron a levantar cultos y cosas, y eso viene precisamente de Nimrod. Esto es interesante porque lo primero que estamos hablando, que de acuerdo a la tradición judía, en el versículo 6 del 1 al 4, a los ángeles que se pervirtieron desobedeciendo a Dios. Y siguiendo el orden, en la misma enseñanza, pues más adelante Pedro relaciona el episodio que acabamos de leer precisamente con lo que habla en el capítulo 3, versículo 20. Y dice: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Arrasamiento total, pero la maldad de los hombres quedó infectada en los derechos generacionales, en el alma. Entonces, esto es muy importante relatarlo para tomar una precisión bíblica, para lograr definir estos versículos que me parecen a mí importantísimos, lograr discernirlos, como también mirar el libro de Judas, y encontramos en el libro de Judas el versículo 6. Vamos a tomar el libro de San Judas, el versículo 6. Hermanita Juliet, hágame el favor y se digna leerlo para que esta audiencia maravillosa se pueda enterar bíblicamente, porque nos están siguiendo con la lectura y vale la pena pues tenerlo en cuenta. Dice la palabra del Señor en el libro de Judas, versículo 6. Estoy leyendo la versión Dios habla hoy. Y a los ángeles que no conservaron su debido puesto, sino que dejaron su propio hogar, Dios los retiene en prisiones oscuras y eternas para el gran día del juicio. Ajá, muy bien. A los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propio hogar, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. El Señor, cuando murió, no ascendió, descendió. Hablar con estos. Ustedes revisen los evangelios y ahí encontrarán la respuesta. Tan importante es esto, que este libro, ustedes recuerdan también que Enoc, que fue un arrebatado al cielo en el Antiguo Testamento, es importante, pero ese venía también de la línea de los setitas, de la línea de Set. Los grandes hombres ilustres que nos sirven como referencia, que nos da a Dios como referencia para aprender de la línea, eso está bien, pero también la maldad está presentada en los cainitas y precisamente de ahí viene toda la obra satánica. Nosotros tomamos en cuenta esta obra y seguimos adelante, y cuando nos dice la palabra de Dios en el versículo 3, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, pero vivirá 120 años. Esta palabra
que nos da este versículo, dice el Señor que no va a contender. En la traducción o en las posibles traducciones, dice el Señor, y de acuerdo a la raíz del hebreo, dice que no permanecerá para siempre mi espíritu en el hombre. Es decir, no voy a dejar que el hombre viva para siempre. Eso es lo que significa. Es decir, que el hombre va a vivir para siempre, sino le va a cortar los años. Eso es lo que significa eso. Es decir, que le va a cortar los años y notará que ahora los longevos son muy pocos. Pero sí los hay, claro está. Entonces, el espíritu, en este contexto, es el principio vivificante o aliento vital de Dios que infunde a los seres humanos en el momento de darles la vida, y esto lo leemos en el libro de Génesis 2:7 para darnos cuenta sobre el tema, como también lo podemos recordar en el libro de los Salmos 104, 29. Bien, vamos a seguir avanzando porque ya se nos está acabando el tiempo. Dice que había gigantes en la tierra en aquellos días, y también se llegaron los hijos de Dios a los hijos de los hombres y les engendraron hijos, y estos fueron hombres valientes que desde la antigüedad alcanzaron renombre. Muy claro es eso. Bien, esto es algo importantísimo porque de acuerdo al plan, pues de acuerdo a los versículos que estamos leyendo, pues tomen ustedes sus propias conclusiones. Valientes desde la antigüedad que alcanzaron renombre. Eso viene precisamente partiendo de la época de Noé en adelante. Nimrod es uno de los personajes más importantes. Y escudriñen un poco. Una vez, en contraste bíblico, nosotros llevamos un conocimiento acerca de Nimrod, que representa esas deidades en el campo espiritual junto con la reina del cielo, que es el engaño que la iglesia tradicional nos ha presentado, que eso es extractado desde el Antiguo Testamento para hacernos vigente con la madre de Jesús, que sí fue madre de Jesús, pero no es la madre de Dios, porque Dios no vino en espíritu, sino vino en carne. Entonces, no puede ser la madre de Dios porque Dios no tiene mamá. Él es principio y es fin. Entonces querría decir que la mamá era mejor que él, y Dios dijo y nos enseñó, incluso en los Evangelios según San Juan, de que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por el Hijo. Y con eso cierra con broche de oro. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y se dolió en su corazón. Por eso dijo Jehová: borraré de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Como ustedes comprenderán, mis queridos oyentes, si notamos lo que dice aquí la palabra, no es que Dios se haya arrepentido de haber creado la humanidad, en el sentido de reconocer que había cometido un error. No, Dios no cambia de parecer porque ustedes miren, hermanita Juliet, en el libro de Samuel. Usted mire lo primero de Samuel, capítulo 15, versículo 29. Y ahí nosotros nos damos una idea que Cristo no, y en Jesús y en el Padre, no hay ese carácter voluble, sino que Él es firme. Él lo es ayer, lo es hoy y lo es mañana por los siglos de los siglos. Y ahí es cuando nosotros entendemos el carácter de nuestro Creador. Primera de Samuel 15, 29. Y dice así: porque Dios, que es la gloria de Israel, no miente ni se arrepiente, pues no es simple hombre para arrepentirse. Bien, listo. Entonces hay que entender bien los versículos en contexto, porque un versículo sin el contexto, sacarlo es un pretexto para decir lo que se nos ocurra. Y sucede que no vamos por un camino equivocado. Más bien, significa que amó
obedeció a Dios sinceramente, y esto fue lo que el Señor dice. Esto nos afecta. ¿Por qué? Porque más bien lo que Dios muestra es su tristeza de por cuánto la gente había perdido el control de su búsqueda hacia Él, como un mismo sentimiento de su padre ante su hijo rebelde. Y Él trató y lo habló claramente con el pueblo que rescató directamente del pueblo de Egipto y lo puso en tránsito por el desierto. Dios lo que muestra aquí es mucha tristeza por la gente que eligió el pecado y no lo eligió a Él. Y la muerte en lugar de tener una relación con Él. Eso da tristeza. Yo creo que es como cuando uno tiene la familia y uno siente que la familia se desvía. Decía en una de las cartas paulinas, dice que Demas abandonó a Pablo y a la feligresía porque amó más al mundo. Eso es triste. Es triste porque realmente uno desearía de todo corazón que las personas continuaran y siguieran el camino, porque realmente el camino a la salvación no tiene reversa. Si uno tiene aspiraciones de vida eterna, no tiene reversa. El que tenga reversa es porque está despreciando, está haciendo inmunda la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que, mis queridos oyentes de su programa Encamíname, hemos tenido la oportunidad de trasegar. Hemos tenido la oportunidad de participar en esta obra tan maravillosa el día de hoy. Les he dejado a toda esta audiencia una idea para que ustedes, en su concepto personal y de acuerdo a los versículos bíblicos que el Señor nos ha brindado en su palabra y que los hemos estudiado, nos permita darnos una idea cómo el hombre se corrompe, y que este capítulo 6 tiene que ver mucho con el desarrollo de la vida del hombre y sobre la tierra, y la maldad sobre la tierra es multiplicada. Que no tengamos miedo, que es cierto que hay guerras y rumores de guerra y todas estas cosas pueden hasta prender alarmas, pero mientras que no suba el anticristo, hay un tiempo que solo Dios conoce y tiene que darse a conocer al mundo. Dejemos esos falsos miedos, dejemos esas falsas inseguridades, y estamos viviendo los tiempos del fin. Pero siempre estemos atentos para cuando el fin nos llegue y tengamos la sensibilidad para poderlo sentir y notar. Tal vez nos quedemos sin verlo, los que son mayorcitos de edad, o los que por alguna razón se accidentan en la vida, y si murieron sin Cristo, van a la condenación eterna. Lo cierto de toda esta enseñanza es que debemos de aprender que la maldad en el mundo está real, es real, que los ángeles vienen a la tierra, se encarnan, tenemos los ejemplos bíblicos, no los podemos negar, que también hay una dinastía de acuerdo a la cultura de la época del capítulo 6 de Génesis. Hay diversidad de conceptos, pero tenemos sustentamientos bíblicos que nos dan a entender que así como el hombre escala el mundo espiritual de invisibilidad y conocer otros mundos que son paralelos a este, no porque estemos hablando de planetas, estamos hablando sobre la forma como el Señor permite que hay paralelo en donde se crean las modas, donde se crean los carros, los modelos y muchísimas cosas más. Así también el ser humano tiene que mirar,
tiene que temer para siempre buscar y limitarse. No es malo disfrutar las cosas que el Señor nos da, como lo hizo el Señor en el paraíso con Adán y Eva. Lo grave es llegar a los extremos de ir un poco más allá de lo permitido, ir más allá de lo que no nos corresponde, de permitir que la intención del pecado en el ser humano sea más fuerte que el control del mismo, que nosotros debemos nacer de nuevo para que se cumpla el versículo que las cosas viejas, para que entren las cosas nuevas. Las cosas viejas murieron y las cosas nuevas están vigentes y tengamos la oportunidad de experimentar un mundo de salvación. Ha estado con nosotros, acompañándonos en este precioso día, nuestra hermanita Juliet en la parte técnica, con su programa Encamíname Radio, y a todos los países a donde llega estas ondas. Un saludo cordial y un abrazo fraterno de su pastor y amigo Laurentino López, a nuestra hermanita Juliet por estar siempre atenta y de permitir que técnicamente podamos llegar a los lugares donde ustedes se encuentran, y desearles de todo corazón que tendremos próximas emisiones donde el Señor nos reunirá y estaremos juntos de nuevo para seguir escudriñando la preciosa palabra del Señor. Que Dios me los bendiga en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ya nos despedimos en esta tarde. Los esperamos en próximas emisiones. Recuerde que entre semana tenemos bastante programación. Visiten nuestra página oficial www.encaminameradio.com. Allí encontrarán toda nuestra programación de la semana, horarios y mucho más. Visítenos en YouTube, suscríbase y ayúdenos con los me gusta. También estamos en Facebook, en Twitter. Allí también nos encuentran como Encamíname Radio o @EncamínameR. Muchas gracias por acompañarnos. Saludo especial a toda la sintonía internacional, los que se conectan desde España, México, Estados Unidos, Francia, Chile. Muchas gracias por ser parte. Nos encontramos en la próxima, si así Dios lo permite. Bendiciones para todos.